queridos pasajeros del Expreso del Miedo. Esta noche tendremos un nuevo relato. Se titula Tablías y es un poco de terror cósmico. ¡Comenzamos! El inicio de todo. En 2016, un equipo de arqueólogos enviados por el Instituto Arqueológico Alemán en Atenas encuentran una serie de tablillas de plomo, con inscripciones talladas en ellas. Esto mientras excavaban el antiguo acueducto de esta ciudad. El mismo los lleva hasta un pozo, en el cual, para su sorpresa, resulta ser un nicho, donde encuentran este tesoro de la historia griega. Las tablillas en su mayoría invocaban a los dioses del inframundo para pedir venganza o hacer uso de las artes obscuras. Así es como se conocía a la magia negra en la antigua Grecia. Para obtener favores, nada fuera de lo común, pero no todas hablaban de dioses conocidos. Hubo una que llamó poderosamente la atención a los arqueólogos. Un joven, Anthony Schulz, que decía, en traducción, y los antiguos reinarán de nuevo, junto a una especie de ilustración de forma grotesca y aberrante, que al parecer representaba a uno de estos antiguos. Era un poco extraña y amorfa, lo que se podía entender o interpretar. Era una especie de cuernos saliendo de un costado de lo que parecía ser una cabeza, un cuerpo largo con el que parecían ser brazos o tentáculos y unas formas que parecían ser las piernas. Lucían fuertes, pero en sus pies algo indescriptible. Era una especie de protuberancias con algo viscoso y sin forma. En realidad, la forma era inexplicable para la pobre comprensión humana. Hasta abajo de esta última, una descripción más. El primero nos concederá todo. Extrañado, el joven arqueólogo la observaba. Era casi hipnótico el efecto de esta última tablilla. Hasta era como si ésta entrara en su subconsciente, como si surgiera de él la necesidad de verla, de ir al tabernáculo de este antiguo, contemplarlo y, por qué no, adorarlo. Hasta que interrumpe la conexión entre él y la tablilla uno de sus compañeros, y él le dice: Anthony, ¿qué pasa? ¿Te ha dejado sin habla la tablilla? Él responde: no, ¿cómo crees, Ernesto? Solo me parecieron curiosas estas inscripciones. ¿Ya las habías visto? No, pero no le pongas importancia. Además, no te encariñes con ellas tanto. Ya mañana se irán y serán parte de la exhibición del Museo de Atenas. No sé, me parece algo inquietante. A la vez me da un poco de mala espina. Mientras Anthony y Ernesto aún conversaban sobre la última tablilla, entra a la habitación donde estaba ubicada la base de operaciones de la expedición. Uno de los encargados, un arqueólogo británico de nombre Alexander Taylor, un renombrado maestro de la Universidad de Oxford, decano de la Facultad de Ciencias Arqueológicas de esa misma casa de estudios, con varios doctorados en escrituras antiguas y utilizando la más alta tecnología a su alcance. Le dice al joven Anthony: Joven, ¿será que me permite un momento la tablilla? Me gustaría poderla inspeccionar un momento. Ah, claro, profesor Taylor. Y se la entrega. Exclamaba el profesor mientras inspeccionaba la dicha tablilla. Interesante. Esto habla de una especie de deidad.
que en algún momento despertará de su largo letargo. Sí, profesor, eso era lo que yo había entendido, responde Anthony. Él, exhalando humo de su pipa, le dice: pero son leyendas, nada más, puro folclore regional. Pero es inquietante esto, casi hipnótico. No quisiera ser impertinente, profesor, pero este Dios no aparece en ningún registro histórico de la mitología griega. ¿No le parece un poco extraño? Ajá. Volviendo a exhalar humo de su pipa, nuevamente le responde el profesor Taylor: te recuerdo que hay muchos dioses menores que no se conocen todavía. Podemos estar a la puerta de un nuevo descubrimiento. Ya un poco molesto, Anthony le responde: yo lo dudo mucho, la verdad. En ese instante, el profesor le da la tablilla con la extraña inscripción que no parecía para nada griego antiguo, con una extraña leyenda atrás de un lenguaje anterior a cualquier cultura conocida, incluso la sumeria. Solo pudo extraer dos palabras que se repetían a lo largo de esta inscripción: Alihab, Alalab. No sabía con exactitud a qué se refería. Todo esto a lo largo de lo que parecía una especie de invocación a esta amorfa deidad. Supuso que podría tratarse del hombre o del nombre para invocar a esta extrañeza. Mientras entraban unos ayudantes que eran los encargados de limpiar las piezas, ordenarlas y clasificarlas, cada uno de ellos hacía una tarea diferente. Uno pasaba cuidadosamente una pequeña brocha para ir quitando el polvo, otro le tomaba fotos, mientras el último las clasificaba y anotaba en su libreta de registro las piezas encontradas. Perdidos en el misterioso artefacto, el trío de arqueólogos seguía inspeccionando la tablilla muy obsesivamente, por lo que Ernesto decide parar esto. Ya, bueno, ya estuvo. Esto ya me está poniendo algo nervioso, la verdad. El profesor, ignorando lo que decía Ernesto y levantándose a buscar uno de los libros que había traído desde Inglaterra, dice: no entiendo qué son estas extrañas palabras. En mis años investigando nunca me había topado con algo como esto. Anthony le pregunta: ¿qué es lo que dice, profesor? El profesor, tratando de pronunciar las palabras, provoca una serie de reacciones indescriptibles para una persona. Terminando de decirlas, cuando uno de los ayudantes comienza a gritar de forma tan desgarradora que los tres arqueólogos quedan aterrados. No tuvieron tiempo para reponerse del susto. Sin previo aviso, el que tomaba las fotos se estremecía violentamente, golpeando la cabeza contra la mesa. Esto en repetidas ocasiones. El tercero estaba parado con el rostro totalmente desencajado, emitiendo sonidos inenarrables, totalmente fuera de la comprensión humana. De pronto, el último toma un cincel de la mesa y comienza a clavárselo en el cuello. Asimismo, mientras seguía pronunciando estas palabras, luego, con sus manos cubiertas de su sangre, caminaba de forma pesada hacia el compañero de las fotografías, apuñalándolo en repetidas ocasiones, mientras él, que trabajaba con la brocha, se arroja por la ventana a la calle y cae de un quinto piso, causándole instantáneamente su muerte. Asustados por la escena que acaban de ver los tres arqueólogos, totalmente en shock, no podían creer lo que estaba sucediendo. Para su sorpresa y hacer más aberrante esta escena, caminaba hacia ellos, aún con el cincel en la mano, Edgar,
así como decía en su overol de trabajo, tambaleándose, casi cayéndose, y a duras penas llega hasta el profesor Taylor y le dice: Ali Al-Ahab despertó, resbalándose sobre sus piernas hasta caer tendido en el suelo. El trío de arqueólogos estaban inertes, no movían ni un pelo. Era como si estuvieran en una especie de trance, hasta que una de las secretarias encuentra la espantosa escena y llama a la policía. La policía llega hasta el lugar, tomando las declaraciones de los únicos 3 sobrevivientes, pero había algo extraño. Ninguna concordaba con lo sucedido. Cada una daba una versión diferente. El profesor Taylor decía que desde las esquinas miraba como una especie de masa sin forma escurría por la pared y había matado a los 3 ayudantes. Claramente los policías no lo tomaron en serio. Claro, como si la mente humana comprendiera lo que se esconden en los vestigios de todo lo que conocemos, en la infinita inmensidad del cosmos. Son tan arrogantes, pensando que son el centro del universo, pensando que son los seres más avanzados de esta galaxia y de mucho conocimiento. Lo mismo sucedió con Ernesto y Anthony. Cada uno describió el suceso como pudo. El joven alemán le explicaba al oficial que era como si hubiera caído una especie de espiral que lo absorbía y lo demás no recordaba. Y cuando lo comenzaba a contar, entraba en pánico. Ernesto no fue la excepción. De igual forma, contaba y balbuceaba cosas sin sentido. Lo que pudieron extraer de lo que decía eran cuernos, tentáculo, seguido de 2 frases que los policías no pudieron entender, repitiendo el proceso: cuernos, tentáculos, las palabras incomprensibles, y era lo único que podían entenderles a duras penas. Así es como los arqueólogos fueron llevados a una evaluación médica, donde los doctores no pudieron determinar qué era lo que sucedía, por lo que lo remitieron al único lugar que podría, tal vez, dar alguna explicación: al asilo psiquiátrico de la ciudad de Atenas, donde de igual forma los catalogaron con un diagnóstico desconocidos. Pero ni el profesor Taylor, Ernesto y Anthony pudieron superar el trauma que les dejaron estas tablillas, y así continuaron sus días en el asilo psiquiátrico de Atenas, dibujando extrañas e inefables figuras en las paredes, acompañados de lo que parecían ser unos extraños garabatos o un extraño lenguaje y una constante: Ali Al-Ahab. Se lo escribían incluso en algunas partes del cuerpo. Esperamos que su viaje haya sido de su agrado. Y recuérdense que somos un pequeño grano de arena en el océano del universo.